Muy buenos días, muy buenas tardes, estimados amigos. Creo que estoy con el mismo grupo del año pasado. No creo, sino estoy segura que estoy con ustedes mismos. Qué bueno que nos estemos viendo nuevamente. ¿Se recuerdan ustedes que yo les dije, yo quisiera darles Derecho Notarial 3 y quisiera darles Derecho Notarial 4 para seguir la secuencia de los notariales, ¿verdad? Porque estamos con 1, 2 y hoy 3, ¿verdad? Hoy nos toca conocer el curso de Derecho Notarial 3. Creo que hubo una variante en los programas y hoy vamos a conocer todo el semestre. Tenemos que trabajar los contratos en particular. Tenemos que ahondar bastante en cada contrato y debemos saber hacer los instrumentos públicos. Ante todo es necesario que sepamos cuáles son las obligaciones previas. Las instantáneas que yo misma las creé, que no están en ningún libro, ustedes lo saben, que eso ya lo había platicado yo con ustedes, y las obligaciones posteriores notariales que no se debe perder de vista. El primer tema que nos corresponde el día de hoy es los contratos traslativos de dominio o la forma notarial de los contratos traslativos de dominio. Los objetivos de la clase vienen siendo exactamente los mismos que siempre hemos trabajado, porque el docente lo que quiere es que ustedes aprendan el contenido de cada clase y al final del curso pues ustedes dominen completamente los temas. En este caso, lo que yo busco es que comprendan e interpreten lo relacionado con los contratos traslativos de dominio, pero que sepan el día de hoy lo relacionado con la compra-venta de bienes inmuebles y bienes muebles. Que ustedes aprendan cuándo se compra por abonos y cuándo se compra con reserva de dominio y hacer la diferencia. Pareciera que fuera lo mismo, pero no. En el transcurso de estos minutos que tenemos, en el transcurso de la clase, del desarrollo de la clase, que es más extensa, vamos a aprender a hacer la diferencia de las dos. También yo quiero que ustedes sepan cómo se compra con hipoteca y cómo se compra en fracción de bien inmueble. Y que sepan hacer ante todo, faccionar ante todo, el instrumento público relacionado con las compraventas. Empezamos entonces y vemos que hay una compraventa. El primer tema dice compraventa de bien mueble y compraventa de bien inmueble. Yo creo que en el bien inmueble no nos vamos a parar mucho. Nuestro tema es el inmueble. El mueble, ustedes saben que es todo bien susceptible de moverse de un lado a otro, y el inmueble ya saben ustedes que no, y ahí viene la pregunta del privado, ¿verdad? ¿Las casas canadienses son bienes muebles o inmuebles? Les toca la tarea de averiguar. Recuerden que las casas canadienses no están, así se llaman, no estoy haciendo propaganda. Esas se pueden movilizar, pero son bienes donde podemos vivir porque tienen todos sus servicios. Las características de estos bienes entonces, que son bilaterales generalmente, ¿verdad? Siempre hay un comprador, siempre hay un vendedor. Son conmutativos, el traslado, ¿verdad? Son principales. La compraventa es principal, es un contrato principal, se perfecciona inmediatamente. De ejecución instantánea, yo compro un bien inmueble, me estoy refiriendo a los bienes inmuebles, yo lo compro y lo que quiero es vivir en ellos, ¿verdad? Y consensual, que es uno de los requisitos indispensables y fundamentales del derecho notarial. Consentimiento, principio especial, esencial, indispensable para poder crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones. Caemos entonces a lo que es la compraventa de un bien inmueble con garantía hipotecaria, que ese es el primer tema que tenemos nosotros en el programa. Y cuando hablamos de la compraventa, necesariamente tenemos que remitirnos al Código Civil, artículo 1790 al 1851 y del 841 al 859 del Código Civil. Yo en una oportunidad dije, y vuelvo a repetir, inicio también esta grabación diciéndoles de que quien no sabe civil no va a poder hacer notariado. Indispensablemente tienen que saber perfectamente el derecho civil para poder faccionar un instrumento público.
porque el derecho civil es el que les da los lineamientos, les señala los límites, les enseña las condiciones para poder ustedes hacer el instrumento público. En este caso estamos hablando de un contrato de compraventa de bien inmueble urbano con garantía hipotecaria. Esto significa que yo compro el bien, pero no tengo todo el dinero que cuesta el bien. Y entonces el mismo bien que yo estoy comprando lo estoy dejando en calidad de hipoteca, en calidad de garantía, para que cuando yo termine de pagar el bien, se me pueda transferir y se me pueda otorgar la carta total de pago, porque ya pagué el bien inmueble y ya pueda tener completamente la propiedad. Esto no quiere decir que si yo compro con garantía hipotecaria no pueda disponer del bien, no. Yo puedo disponer del bien con autorización del acreedor. Entonces el primer contrato que nosotros tenemos es este. Tenemos obligaciones previas, instantáneas y posteriores, y entre las previas está obligaciones previas del vendedor y del comprador, y las previas serían el título de propiedad, el documento de identificación, y como yo comprador tendría que saber hasta dónde alcanza la hipoteca a que estoy sometiendo el bien que estoy comprando, porque puede ser que se esté vendiendo una fracción del inmueble y que toda la finca esté hipotecada, y que esa fracción debe ser debo contar en dinero la cantidad del total de que cuesta la finca para poder yo asumir como comprador esa responsabilidad. Aunque en la actualidad todas las inmobiliarias, todas las personas que venden ya tienen sus desmembraciones, y entonces ya lo que trae el gravamen o lo que carga la finca ya es una parte del total de la finca, ¿verdad? Como obligación instantánea ya saben ustedes que tenemos que fraccionar el instrumento, nos tienen que firmar, y ya dependiendo, firman, no firman, testigos, no testigos, eso ya lo aprendimos. Y la obligación posterior es el artículo 37 literal A del Código de Notariado, y tenemos el impuesto, que si es, en este caso la garantía hipotecaria cubre, habría que determinar, ¿verdad?, cuál es el impuesto que va a cubrir dependiendo del precio del bien. Después tenemos también la compraventa de bien inmueble con pacto de reserva de dominio. Esto de pacto de reserva de dominio como que nos explica, dice que lleva una garantía, y generalmente esto se refiere también, aquí en Guatemala se refiere a bienes muebles. Los vehículos, aunque ahora los vehículos, pues ustedes ya saben de que ya no están en el registro general de la propiedad, sino que ya hay una institución independiente, renta mobiliaria, creo yo que se llama. No, ese es el tema ahorita, en donde se inscriben, ¿verdad? Entonces, con pacto de reserva de dominio dice que lleva consigo una garantía para que la persona compradora, al terminar de realizar el saldo deudor, obtenga la plena propiedad. También se puede hacer en escritura pública y tiene obligaciones previas, instantáneas y posteriores. Posteriormente tenemos la compraventa de fracción de bien inmueble. Recuerden que esta es una cápsula que se está realizando. Ya vamos a tener 1:30 para poder trabajar, y si ustedes gustan, no nos quedamos con esa 1:30. Ustedes mismos me pueden decir a dónde puedo yo dirigirme y ampliarles mucho más estos temas. Pues sí, estos temas son apasionantes, son temas que permiten platicar tanto, y ustedes deben saber tanto, porque recuerden que este es derecho notarial, este es el campo práctico directamente. Cuando hablamos de fracción de bien inmueble urbano, hablamos también de fracción de bien inmueble rústico. Lo rústico y lo urbano no se puede determinar porque tenga unos servicios. Esto depende de cómo lo tenga inscrito el Registro General de la Propiedad. También podemos hablar de derechos de posesión, pero eso es un tema más adelante, ¿verdad? Entonces el urbano y el rústico depende. Muchas veces se mal conocía que el rústico era el que no tenía servicios. Falso. Hay muchos inmuebles rústicos que tienen todos los servicios, más que los inmuebles urbanos. Y en este tema también vamos a hablar de la desmembración para sí mismo. Y la desmembración para sí mismo es un contrato unilateral en donde yo, la propietaria de la finca, desmembro para mí un pedazo de terreno, y lo que voy a vender es
la finca que voy a inscribir en el registro general de la propiedad. Ya cuando les mande yo algunas anotaciones, pues ya en un mapita les voy a hacer esa diferencia de cuándo es compraventa de bien inmueble, desmembración o fracción, así la llamamos. Y lleva su nombre también la escritura pública, ¿verdad? En este caso tenemos obligaciones previas, que serían los documentos de identificación, el título de propiedad del inmueble, y como es fracción, necesariamente vamos a tener que solicitar una licencia de desmembración. Eso lo otorga la municipalidad del lugar donde esté ubicado el bien inmueble. Como posterior, pues debemos cumplir con el artículo 37 del Código Notariado y hay que inscribirla, aunque pueden ser también derechos de posesión no inscritos. De ahí tenemos la donación entre vivos, y esta es muy diferente a la donación a los actos de última voluntad, ¿verdad? Este es entre vivos, yo le dono a mi familiar, a mi hijo, a mi hija, a cualquier persona le puedo donar un bien inmueble, ¿verdad? Y la donación es a título gratuito o a título oneroso, dependiendo. Cuando es a título oneroso, pues lleva una cantidad de dinero, y aparte si es a título gratuito, pues yo tengo que estimar la donación, porque así es el impuesto que voy a pagar. Esta donación cubre un impuesto del 12%. Ya en las clases de hora y media que vamos a tener, vamos a explicar detalladamente y vamos a criticar la compraventa y la donación, ¿verdad? ¿Por qué la compraventa, si es segunda venta, es un 3%? Y porque esta es un 12%, o sea, es una donación, ¿verdad? Se entiende que voy a donar porque aquella persona no tiene dónde vivir, no tiene comodidades. Entonces, ¿por qué la ley del impuesto ha sido tan cruel con esta donación? Y hay elementos de la donación personales, reales y formales, y también tenemos obligaciones previas, instantáneas y posteriores. Ahora platicamos de la compraventa de derechos posesorios. Los derechos posesorios son aquellos en donde se ha mantenido el bien inmueble en forma pública, pacífica, continua, de buena fe, a nombre propio, en calidad de dueño. Simpáticos todos esos datos para poder mantener yo unos derechos de posesión, y tengo que tenerlos por más de 10 años. Posteriormente, entonces tenemos esos contratos, tenemos obligaciones previas, instantáneas y posteriores en los derechos de posesión. ¿Puedo vender mis derechos de posesión? Sí. Yo creo que esos derechos son mucho mejor venderlos que quedarme con ellos, por aquello de los esposos, que el esposo quiere un poquito de lo que la esposa lleva al matrimonio. Ya eso lo vamos a explicar despacito y vamos a dar tips para poder hacer los instrumentos públicos. Tengo varias preguntas, 5 preguntas, que al final pues ya les dije, esas preguntas pueden ser esas, pueden no ser esas, ¿verdad? Pueden cambiar, tenemos facultades para poderlas cambiar, por eso ustedes deben escuchar la clase, deben estar pendientes de las clases virtuales para poder caer en que podemos hacer otro tipo de preguntas. Y tenemos entonces, por el contrato de compraventa, uno de los contratantes se obliga a entregar a otro, dice una cosa determinada, y el otro a pagar por ella, ¿qué es, verdad? La segunda, las prestaciones son ciertas y equivalentes, solo por excepción puede ser aleatoria, dice, como sucede cuando la venta es de alguna cosa que no existe. ¿Qué tipo de característica es esta, verdad? Obligación previa, dice, contemplada en la ley de parcelamientos urbanos. Al escuchar ustedes mi clase van a ver cuál es la obligación previa. Tiempo en años para que los derechos posesorios puedan inscribirse en el registro de la propiedad. Recuerden que los derechos posesorios no tienen número de finca, folio y libro, pero sí queremos inscribirlos, queremos estar más seguros de nuestros derechos posesorios. Y la obligación posterior de la donación entre vivos, dice, ¿qué obligación posterior de la donación entre vivos? Yo les voy a señalar posiblemente unas 3 o 4, y ustedes me dirán si efectivamente esa es una obligación posterior de la donación entre vivos. En fin, yo creo que rapidito fue que yo les dije todo esto, pero en la hora y media que vamos a tener en el desarrollo de la clase, vamos a platicar despacito de todas las compraventas que en realidad les interesa. Yo les garantizo que en su bufete, en su oficina, de 100 escrituras públicas que ustedes hagan, 90 van a ser compraventas, 10 serán otro tipo de instrumentos públicos. Agradezco entonces la atención a estos minutos y espero verlos, bueno, no verlos, ¿verdad? Pero sí vernos a través de la forma virtual muy pronto.
pasen ustedes muy feliz día, muy buenos días, buenas noches, depende de la hora que estamos y espero se cuiden mucho.